Vale, pues continuamos con Leticia de la ETIC, que nos va a hablar de la automatización de la georreferenciación de direcciones catastrales mediante etiquetas. Cuando quieras, Leticia. Hola, buenas tardes a todos. Soy Leticia Mendoza de la ETIC. Es una empresa pequeñita de reciente creación, solo tiene 3 años y entre otras cosas hacemos análisis GIS. Les voy a presentar el proyecto que realizamos de la automatización de la georreferenciación en los datos catastrales. En principio, ¿cuál es el problema que se planteaba? La gestión de los datos catastrales se lleva a cabo a través de 2 sistemas de información, uno para la parte alfanumérica y otro para la parte geográfica. ¿Qué ocurre? Que la información alfanumérica, en el caso de las direcciones postales, hay que se georreferencia a nivel de etiqueta. La etiqueta viene a ser una línea orientada con una serie de atributos que indican la vía a la que pertenece, el número de portal, el número de policía y la referencia catastral a la que está asociada. En el caso de que esa etiqueta no exista o no sea correcta, la georreferenciación que hace Catastro se realiza a centroide de la parcela. Vale, en el caso de Canarias, bueno, supongo en otras comunidades autónomas también, pero bueno, yo no lo conozco, se detecta un alto porcentaje de georreferenciación a centroide de parcela en lugar de etiquetas. ¿Por qué? Porque aparecen diferentes casos. El primero, el más común, es el de las omisiones. En este caso se muestra en el mapa una parcela catastral y en los puntos negros con etiquetados se trata de los portales reales sobre el terreno. Como ven, en toda la zona inferior no existe ninguna etiqueta, tal como les digo, de tipo línea, en el que se pueda rotular el número de portales en los datos catastrales. ¿Vale? Eso se considerarían omisiones. También hay otra casuística que se trata de desplazamiento, o sea, la etiqueta es correcta, pero se encuentra desplazada con respecto a la realidad de la ubicación del portal. Y ahí pues distinguimos 2 tipos de desplazamientos, el corto, que está a menos de 5 metros del borde de parcela, o el largo, que está a más de 5. Además, en el caso de, por ejemplo, ese sería en el caso, bueno, supongo no lo verán, pero bueno, el 20 aparece arriba y la etiqueta está bastante desplazada con respecto a la realidad. Otro caso serían las etiquetas sobrantes, es decir, son rótulos que aparecen en la información catastral, pero que no se encuentran en la realidad, como el caso del 110 que se ve en el centro. Duplicidades, es decir, la misma etiqueta aparece 2 veces, como el caso del 29, el caso del 31, que están tanto dentro de la parcela catastral como sobre la calle, o textos incorrectos en el rótulo, como el caso de caracteres no válidos, por ejemplo, espacios, guiones, puntos, etc., y que no tengan correspondencia, o que no, bien con la vía a la que está próxima, o la referencia catastral a la que pertenece. Vale, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál era el objetivo del trabajo? Aumentar la georreferenciación a etiquetas y no a centros de parcela, es decir, crear, corregir o modificar las etiquetas existentes. ¿Cómo la solución que se plantea? Bueno, en Canarias, bueno, no les dije que la ETIC es una empresa de Canarias. En Canarias existe el organismo que es GrafCAN, que mantiene un callejero actualizado y bastante fiable con la realidad. Se decide además trabajar con la información catastral, con la Dirección General de Catastro, a través de intercambio de ficheros, de manera que la Dirección General o posteriormente la Gerencia Territorial realiza una copia fiel de la base de datos, una copia lo más próxima de la base de datos, se trabaja a nivel municipal y se decide trabajar en primera mano con la información catastral urbana. Y como el problema tenía una gran componente geográfica, se tomó como herramienta de automatización FME. ¿Se podía haber programado con otras herramientas? Sí, pero FME nos proporcionaba un montón de transformadores y de herramientas de análisis que podían ahorrar bastante trabajo. Vale, se dividió el proyecto en 4 partes. La preparación de los datos, tanto de la información catastral que era suministrada por la Dirección General, como del registro de portales que aportaba GrafCAN.
La segunda fase sería el análisis de los casos que se encontraban dentro de la información recibida, la parte de generar y corregir, y una parte de informes estadísticas y revisión de logs. Vale, vamos a ver cada una de ellas por separado. Este sería el espacio de trabajo inicial. Se ve sencillo, pero en realidad cada una de las cajitas que están viendo ahí son Workspace Runners, porque cuando a medida que el proyecto iba creciendo, se volvía, bueno, como le pasaba a los compañeros de INECO, se volvía poco manejable y hubo que ir como agrupándolo en procesos más pequeños, ¿vale? La primera parte sería lo que es la fase de preparación de datos, la segunda de análisis, que es la más pequeñita aquí, pero que en realidad es la parte más gorda de todo el proyecto, la generación y corrección y la parte de informes y estadísticas. Lo resolvimos eso, utilizando Workspace Runner, y las entradas y salidas de cada uno de ellos se resuelven a través de FFS. Vale, la fase de preparación de datos, de toda la información catastral, pues tomamos los ejes de día. Aquí en la preparación hacemos tanto en los ejes como en los portales una normalización de las direcciones, porque evidentemente los nombres de calle del registro de portales de la FCAN con el de catastro no tienen por qué coincidir, con lo cual intentamos normalizar la dirección de manera que se eliminen artículos, puntuaciones, paréntesis, etcétera, para que se parezcan lo más posible, ¿no? Esto se realizó a través de un custom transformer que pudiera ser reutilizado para toda la fase de preparación de datos. También se procesan lo que son las etiquetas en sí, que es la capa, es un shapefile proporcionado por catastro, que es la capa LMText. Y en la parte inferior elaboramos una nueva capa geográfica a partir de la información de las parcelas catastrales, que son un dato espacial, y los inmuebles, que es un dato alfanumérico. Aquí es donde realmente se hace el enganche de la georreferenciación alfanumérica con la parte geográfica, y creamos una nueva capa para de manera que cada inmueble alfanumérico se convierte en un dato espacial. Y finalizada la fase de preparación de datos, pasamos al análisis. Aquí se trata de detectar toda la casuística posible, ¿no? La principal es que para que una etiqueta se considere válida, tiene que darse el caso que el inmueble al que estamos haciendo referencia tenga el mismo nombre de vía y el mismo número de portal que la etiqueta, y que el portal de referencia que estamos tomando como dato real, ¿no? Que en este caso es el registro de portales de GraphCAM. Para resolver todas esas casuísticas se desarrolla, bueno, es lo que les digo, el proceso se vuelve tedioso y muy inmenso, y se decide agruparlo en un custom transformer que nos devuelve toda la matriz de casos detectados. Vale, ahí verán, pues bueno, también se revisan ahí si la etiqueta está duplicada, cuál es la distancia, si está bien conectada con la parcela catastral o con la vía, y se da un reporte de cada una de las casuísticas. Voy a coger un poco. Este sería el workspace del análisis, que ven aquí en verde el custom transformer que vimos anteriormente, y sería el proceso completo del análisis. Una vez detectado toda la matriz de casos presentes en los datos, se decide corregirlo. Como vieron anteriormente, la matriz es muy grande. Bueno, el primero de ellos serían los que están bien, todos los demás serían a corregir, pero solo se decide resolver un subconjunto de los casos encontrados, ¿vale? ¿Qué se trata? Esto es así. Serían los tres casos: texto incorrecto, es decir, intentamos corregir lo que es el rótulo de la etiqueta; los casos de que no tienen correspondencia la etiqueta con la parcela catastral a la que pertenece, que se corrigen modificando los atributos correspondientes; y los casos de omisiones, es decir, intentamos generar todas las etiquetas que faltaban en el mapa
creando su línea correspondiente, ¿vale? Lo que se hace es intentar, a través del portal de referencia de GraphCAM, buscar la vía a la que corresponde, se traza la línea, se hace una perpendicular. Lo bueno de esto, si ven en los casos, en el ejemplo que pusimos anteriormente, en las etiquetas de catastro, cada una de ellas están, bueno, muchas de ellas están pintadas a mano y cada una tiene una longitud diferente. De esta manera creamos todas las líneas con una misma longitud, están bien orientadas y también se corrige la orientación. Al generar la línea corregimos la orientación para que cuando se rotulen no pase que se etiquete al revés, ¿vale? Además se asignan los atributos correspondientes de vía, referencia catastral y por supuesto el rótulo, ¿no? También, bueno, esto es como genérico, hay casos en los que la vía está muy corta, o sea, aquí también la distancia de la etiqueta a la parcela siempre sería la misma, excepto en aquellos casos en los que la vía está muy próxima, ¿no? Vale, esto sería un ejemplo de la resolución del caso que vimos anteriormente, en el que estaban omitidas todas las etiquetas inferiores y aquí ya se han generado. Vale, esta sería la última fase, que es la de informe y estadística. El proceso de carga y validación de catastro espera como entradas el propio shape original que catastro entregó y el shape corregido. Con lo cual el proceso, aparte de corregir y generar las nuevas etiquetas, construye esos ficheros zip para que puedan ser enviados y genera un fichero de Excel con aquellos resultados que se hayan obtenido, tanto de elementos corregidos, de elementos asignados y de elementos nuevos. Además, después del proceso de carga y validación, se generan una serie de resultados de error y se ha desarrollado también un proceso que lee esos ficheros de logs. Con lo cual este proceso es iterativo hasta que la carga es completa. En este caso se ha desarrollado el proyecto, como les dije, se ejecuta a nivel municipal, o sea, y se ha ejecutado para 34 municipios y hemos conseguido corregir aproximadamente unos 32.000 inmuebles catastrales. Vale, en porcentaje, como ven en el gráfico, la mayor parte son etiquetas nuevas, o sea, etiquetas que no existían en el mapa y se han generado nuevas. El siguiente porcentaje serían las etiquetas corregidas y las asignadas y el último las corregidas. Bueno, esto es un poco un resumen porque como ven, el proceso se ve muy sencillo cuando lo capturamos así, pero bueno, estamos hablando de que se utilizan 7 workspace runners. O sea, bueno, aquí en el de análisis se ve que hay 3 custom transformers, vale, que aquí se ven pocas cajitas, pero en realidad hay varios custom transformers que son bastante densos en sí. Y bueno, pues 7 workspace runners, 4 custom transformers en todo el proceso y al final vienen a ser unos 400 transformadores en general, ¿no? Y un poco comentarles pues que se usan los transformadores más comunes de Spatial Relator, expresiones regulares, Spatial Filter, pero que nos ha sido mucha utilidad transformadores específicos GIG, ¿no? Para poder resolver el problema, como por ejemplo el Fuzzy String Comparer, que nos ha permitido lo que les comentaba de que los nombres de vía de los dos conjuntos no son exactamente iguales ni tampoco lo van a hacer, y nos permite tener una estadística de cuánto de parecido vienen a ser los dos conjuntos. Vale, ¿cuáles son las ventajas de haber automatizado este proceso? Pues prescindir el uso de la herramienta de Citrix, porque hasta la fecha Catastro la solución que planteaba para corregir estos casos era poner una persona a través de Citrix y iba editando las etiquetas geográficas en su propio sistema, ¿no? Entonces de esta manera podemos evitar el uso de Citrix, que conseguimos automatizar gran cantidad de datos de manera masiva, es decir, esto tarda creo que no llega a 5 minutos por municipio, y estamos arreglando pues 34 por 5, pues en 150 minutos hemos arreglado 32.000 inmuebles, ¿no?
y las ventajas de haber utilizado FME es que se trata de un proceso complejo, bastante largo y tedioso, y usar FME nos permite ir comprobando la ejecución a la hora de desarrollar el proceso, nos permite el uso de la caché, de ir comprobando que todo se está desarrollando adecuadamente. También quiero resaltar la importancia del uso de las listas, que bueno, se usan en casi todos los workspace. Se hace uso de las listas para resolver el problema y resaltar también que FME pues, nos permite utilizar transformadores muy específicos geográficos que nos ayudan a llegar al objetivo, ¿no? Y en cuanto a las mejoras del proyecto, pues nos planteamos solucionar el resto de casos detectados en el análisis, pero que no se han corregido. Había una matriz de casos, pero que solo hemos corregido 3 de ellos. Podríamos ahora abordar cómo resolver el resto, ejecutar en los datos cadastrales de rústica, tratar las direcciones de otros conjuntos de datos. Ahora mismo solo estamos trabajando con los inmuebles, e incluso también incorporar etiquetas aunque no estén referidas a un inmueble, es decir, aunque un inmueble no hay un inmueble en un portal existente en la realidad, esa etiqueta se podría volcar en los datos catastrales por si en un futuro sí que aparece ese inmueble. Abordar otros controles de calidad, porque a medida que se va analizando la matriz de casos se detectan muchos errores de consistencia entre la parte geográfica y la parte alfanumérica, pues de todo tipo. Entonces, una de las mejoras del proyecto podría ser generar controles de calidad que no serán, bueno, si se pueden corregir, mucho mejor, pero si no se corrigen, por lo menos que la Dirección General o la Agencia Territorial esté informada de cuáles son los casos que se están encontrando y, pues, bueno, ahora mismo se ejecuta en FM Form, de manera, está todo automatizado para que se le dé los datos de entrada de catastro y de portales de GraphCAN y genere ya los ficheros zip de salida y el Excel de resultados, con lo cual podríamos plantearnos decir, bueno, pues no lo ejecutamos nosotros en la empresa, sino que lo ejecute la propia Dirección General y ya tenga todo el proceso completo. ¿Vale? Pues eso es todo. Muchas gracias, Leticia. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Vale. Ay, me quedé nerviosa. Buenas tardes. Una pregunta que en realidad creo que son dos. La primera es si las etiquetas originales estaban todas en una misma capa o venían, porque había elementos repetidos y demás, toda la misma capa o eran capas diferentes. Si eran capas diferentes, pues ver si era fácil relacionar, saber qué etiqueta era la que estaba duplicada. Y la segunda es qué formato original traían esas etiquetas, si eran, por ejemplo, anotaciones que provenían de ArcGIS o un programa propio de GraphCAN. No, las etiquetas, las líneas, que son las etiquetas catastrales, vienen en formato Shape. Y es el mismo formato que si tú vas a la página de descargas de catastro, te descargas la cartografía, es el mismo shape. Y no, las etiquetas en realidad, aquí estamos trabajando solo con las etiquetas de direcciones postales, pero el fichero de etiquetas, el LMText de catastro, contiene de todo. O sea, contiene los nombres, las etiquetas de las vías, puede contener etiquetas de portal, bueno, de todo. O sea, hay más etiquetas, pero están codificadas, cada una de ellas tienen un tipo y podemos saber cuáles son las correspondientes a las direcciones de postales. ¿Vale? Eso es otra cosa que pasa. Por ejemplo, tú te descargas el fichero de etiquetas y de repente te encuentras donde debería haber una dirección postal, un nombre de calle. Pues a eso cuando me refería de otros controles de calidad, pues son de ese tipo. Vale. Pues, ¿y venían todas en la misma capa o eran capas diferentes? Es un shape, es un solo shape, pero lo único que viene codificado con cuáles tienes que trabajar. Vale. O sea, que uno de los procesos que hace aquí cuando preparamos los datos de entrada es que filtrar solo aquellas etiquetas que pertenecen a ese código y que además no tengas basura, es decir, que cumplan con el patrón que se corresponde con una dirección postal. Vale. Es una de las cosas que se hacen al inicio. Aparte, no les comenté que también se hacen revisiones topológicas antes de empezar los trabajos, porque por ejemplo en el caso de los ejes también se encuentran errores topológicos.
Pero todos los datos de catastro son Shape y el de portales también. Gracias. Nada. Gracias, Noemi. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, acabamos. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Sí, claro, te lo dejo aquí.